Hola a todos, yo soy Daniel Fuentes, bienvenidos a Mundo Oftalmo y nuestros invitados el día de hoy son los doctores Guillermo Amezcua y Jaime Martínez. Doctores, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y compartir un momento de su preciado tiempo. Voy a explicar la dinámica de la charla en la cual vamos a mantener nuestros micrófonos apagados, los doctores nos van a dar su charla. Si hay alguna pregunta que quisiéramos realizar, la vamos a hacer a través del chat y al finalizar las dos charlas daremos un tiempo para responder el mayor número de preguntas posibles. ¿Están de acuerdo, doctores, si inicio primero con el doctor Amezcua o inicio primero con el doctor Jaime? Ah, Yo Doctor, voy. ¿me está bien? Sí, Han hecho este, Senior rules. la edad ante todo. Perfecto. Seniority, Bueno, seniority. bueno, Este, voy a hacer una breve ah, introducción, doctor. que el Ahora, tema, el tema de Jaime es está mejor, entonces hay que guardarlo para el final. perfecto. Bueno, el doctor Guillermo Amezcua es director médico del programa de superficie ocular del Bascom Palmer Eye Institute. Realizó sus estudios en medicina en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Luego realizó su residencia en oftalmología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Luego hizo un fellow en investigación en inmunología ocular en Cleveland, así como un fellow en córnea y cirugía refractiva y otro fellow en uveitis y superficie ocular en el Bascom Palmer Eye Institute. Doctor Guillermo Amezcua, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Estamos viendo ya su pantalla, lo estamos escuchando y esta plataforma es toda suya. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Me pidieron una charla, es un tema de córnea o catarata, entonces pues les traigo una combinación de las dos. Es uno de mis temas favoritos. Este es, eh, eh, es de las cosas que más disfruto, la cirugía de catarata, pero en pacientes con patología corneal. Y ahorita me voy a tomar el tiempo de hablar específicamente de pacientes con problemas de superficie ocular severa. El doctor Martínez, Jaime Martínez, va a hablar más de ocasiones más frecuentes del día a día, cubriendo el tema de ojo seco. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés en cuanto a esta charla. Y creo que es importante siempre que hablamos de la superficie ocular. Esta es una analogía que yo la aprendí del grupo de superficie ocular de Japón. Ellos describen la superficie ocular, imaginamos la superficie ocular como un jardín. El jardín tiene que estar fértil, tiene que estar húmedo, tiene que estar protegido. Y así es como tenemos que pensar del epitelio de la superficie ocular. Y me refiero al epitelio conjuntival y al epitelio corneal. Todas las patologías de la superficie ocular, nuestro gran amigo va a ser un buen epitelio que pueda sanar. Y cuando tenemos defectos epiteliales persistentes, ya sea corneales o conjuntivales, es cuando vienen los problemas de melting corneales, de formación de simbléfaros, de formación de fibrosis conjuntival con entropiones, etcétera, ¿no? Entonces, la superficie ocular tiene que estar trabajando en armonía con una buena función palpebral, una buena función lagrimal, para que las células limbales estén produciendo ese epitelio corneal. El limbo es pues digamos que Park Avenue o la Quinta Avenida en Nueva York, que es el área más importante de toda esta superficie ocular. ¿Por qué es más importante? Porque pues es el área donde se van a producir las células epiteliales que nos van a dar esa protección a la córnea. Y no solo protección a la córnea, sino las propiedades refractivas, ópticas tan importantes. Yo aprendí de mis mentores y se los enseño a mis fellows que una córnea con cicatrices estromales no es tan visualmente significativa como una córnea con un epitelio irregular. Muchas veces si uno puede tener, y eso se comprueba con los lentes esclerales o los lentes de contacto rígidos, que aunque uno tenga cicatrices estromales, si regularizamos la superficie corneal anterior del epitelio, la visión mejora. Entonces, eso es muy importante que esta región, las células limbales, las palizadas de Vogt, estén sanas y cuidarlas lo más posible para que este epitelio esté bien sano. ¿Y qué pasa con muchas de las patologías de la superficie ocular? Quemaduras, pemfigoide,
y enfermedad de Herzog contra huésped, Sjögren severo, deficiencia de vitamina A, etcétera. Siempre, al final de cuentas, si no se tratan, llegan a un punto en común en donde es una deficiencia limbal bilateral, severa, con formación de simbléfaro, etcétera. Y la deficiencia limbal es algo que lo definió el doctor Schaefer-Sein muy bien, y se trata de una conjuntivalización, se pierde el epitelio corneal, pero el cuerpo tiene que sanarlo con conjuntiva para proteger esta córnea. Entonces, vascularización de la córnea superficial con inflamación crónica y defectos epiteliales persistentes. Y si habría que agregar algo a esta definición, yo le agregaría fotofobia. En muchos de estos pacientes el principal motivo de consulta no es la baja visión, sino es la fotofobia crónica que tienen. Y hablando de cirugía de catarata, no hay mucho publicado en cuanto a cirugía de catarata en pacientes con enfermedad de la superficie ocular severa. Pero la enfermedad de la superficie ocular severa, las inflamaciones conjuntivales, cicatrizales, pues es como la uveitis, igual que la uveitis, tiene uno que hacer un abordaje para ver el diagnóstico y de ahí hacer un tratamiento después de tener un diagnóstico, ver un tratamiento, y es muy parecido al abordaje de la uveitis a la enfermedad de la patología de la superficie ocular. Entonces sabemos que la cirugía de catarata históricamente, pues hace muchos años, ya en los años 50, 60, la cirugía de catarata en pacientes con enfermedad inflamatoria tenía un muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque uno no se entendía el concepto del control de la inflamación previo a la cirugía, no se tenían los instrumentos, no se tenían los corticoides que se tienen, otros medicamentos, entonces los resultados eran muy malos y se recomendaba no hacerla. Conforme fue pasando el tiempo, varios autores y autoridades en este tema, como el doctor Foster, la doctora Karin Lauder, el doctor Meisler, empezaron a no solo a cambiar el paradigma de que no se podía implantar un lente intraocular, sino ya con el control de la inflamación, con nuevas técnicas quirúrgicas, ya era tolerado poner un lente en la bolsa. Entonces esto fue avanzando y ya hay una publicación que a todos los que frecuentemente atiendan pacientes con catarata uveítica les recomiendo leer, que es el metaanálisis del grupo del doctor Kempen, donde básicamente nos dice que si hay un control absoluto de la inflamación, por lo menos por 2 meses, en estos pacientes con uveitis y una cirugía bien hecha, el pronóstico de estos pacientes es muy bueno y es casi igual al de un paciente que no tiene uveitis, un paciente sano. Entonces, es lo que vemos en varias, no en las publicaciones del grupo, sino en otras, del doctor Kempen, sino en otras publicaciones también en grupos grandes en la India nos hablan de cómo una catarata uveítica bien llevada tiene un gran pronóstico, pero una catarata uveítica no bien tratada tiene un pronóstico muy malo y los resultados pueden ser severos. Entonces yo utilizo mucho lo que he aprendido sobre el abordaje de la catarata uveítica para los pacientes con superficie ocular inflamada. ¿Y qué es esto? Pues el control absoluto de la inflamación y tener un epitelio lo más contento posible. Entonces, el epitelio no va a estar contento en algunas situaciones, y siempre hay que saber cuál, o sea, ¿por qué no está pasando esto? O sea, siempre, si el ojo está muy seco, ¿por qué está seco? No está produciendo lágrima, no lo está cerrando bien, está teniendo exposición nocturna, tiene algún cambio cicatrizal, alguna enfermedad alérgica, etcétera. Entonces, siempre buscar cuál es la razón por la que el epitelio no está contento, por qué la inflamación está pasando, ver si es algo local o es algo sistémico, y después de ahí ya lo tenemos que arreglar antes de cualquier intervención quirúrgica si esta es necesaria. En la enfermedad de superficie ocular severa, mientras menos cirugías hagamos, mejor. Ese es un consejo. Y yo les tengo a mis fellows prohibido el trasplante lamelar o penetrante en pacientes con enfermedad de superficie ocular severa. Hay que hacer todo lo posible alrededor de la superficie antes de llegar a un trasplante y esperemos nunca tener que llegar a un trasplante. Entonces, eh, en la superficie ocular, pues hay varias cosas que nos pueden dañar la superficie ocular. Pueden ser patologías congénitas, trauma, problemas autoinmunes, enfermedad atópica, infecciones iatrogénicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una alta incidencia de tumores de superficie ocular aquí por la cantidad de luz ultravioleta, la exposición al sol y el quitar estos tumores, OSCs, melanomas, que dan daños al limbo. Entonces tenemos problemas de superficie, problemas metabólicos, etcétera.
Entonces, en esta charla me voy a concentrar más que todo en patologías comunes que vemos en el servicio de superficie ocular, como es el pemfigoide, el ojo seco severo, Steven-Johnson, enfermedad atópica. Antes de meternos a un tratamiento quirúrgico para ya sea una catarata o que tengamos que tengamos que reconstruir la superficie ocular, este paper del doctor Edgar España, el doctor Edgar España es un doctor colombiano que trabaja en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, excelente corneólogo, y publicó este artículo con el doctor Schaefer-Sen, donde nos dan los pasos básicos para un buen resultado quirúrgico. ¿Y cuáles son? Bueno, que si el paciente tiene muy baja producción de lágrima, pues hay que trabajar en ello, incluir los puntos lagrimales, estar suero altólogo, una pequeña tarsorrafia, etcétera. Si hay daños mecánicos como queratinización del borde del marginal del párpado, como los pacientes con Steven Johnson, o si hay triquiasis, etcétera, pues hay que arreglarlo antes de meternos a hacer cualquier otro tipo de intervención. Si hay un problema de exposición, un problema neurotrófico, pues hay que también arreglarlo. Y muy importante es que si hay un proceso cicatrizal activo, como en el pemfigoide, como en la rosácea, como en la enfermedad de infecto contra huésped, pues hay que inmunosuprimir a estos pacientes o inmunomodular a estos pacientes para que optimicemos la superficie ocular y podamos tener éxito en nuestras cirugías. Entonces, voy a presentarles una serie de casos que hemos tratado aquí en el servicio. Este paciente, una paciente relativamente joven para un pemfigoide. Para mí es raro diagnosticar a un paciente con pemfigoide menor a los 40, menor a los 45, más comunes mayores de 50, entre 45 y 50 también sigue siendo raro. Entonces, pero esta paciente ya había sido politratada con metotrexate, con miclofenolato, con prednisona, con rituximab. Rituximab, le recuerdo, es un inhibidor de células monoclonales de CD20, entonces pues destruye todas las células el CD20 positivas y inhibe la producción de inmunoglobulinas. Entonces, en este paciente se había parado el tratamiento. Esta paciente venía de otro estado, se reubicó a la Florida y buscó ayuda con nosotros. Entonces, ella venía con una enfermedad atópica bien severa y es muy común ver estos pacientes con pemfigoide y enfermedad atópica. Ella tenía, ven la piel, parecía toda su piel, inclusive en los brazos, parecía como una psoriasis, traía un problema importante dermatológico y cambios cicatrizales importantes, traía una catarata blanca de tanto uso de corticoides en el ojo derecho. El ojo izquierdo ya había sido operada de catarata, tenía un lente bien implantado, pero mucha cicatrización corneal. No se podía ni hacer el examen de la fotofobia tan importante que tenía la paciente. Vemos la pérdida de pestañas debido a todo el proceso inflamatorio crónico. Aquí vemos el ojo izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a esta paciente no podemos meterla al quirófano inmediatamente. Tuvimos que inmunosuprimirla. La inmunosuprimimos generalmente con un buen tratamiento de inmunosupresión. Más o menos te va a tomar alrededor de unos 4 o 5 meses cambiar la médula ósea del paciente para que ya se empiece a controlar la inflamación. Y es lo que le tomó a esta paciente. La tratamos con dosis altas de miclofenolato, 5 meses. Entonces ya podemos entrar a quirófano y sabemos que estos pacientes no tienen un fondo de saco pequeño, a veces es imposible poner un bléfaro, hay que usar estructuras de tracción y hay que utilizar las técnicas que tengamos pues con más experiencia. Por ejemplo, aquí a mí me gusta entrar por córnea clara en los pacientes cicatrizales, pero estaba muy, muy dañada la córnea ahí, no iba a sellar, preferí entrar en el limbo. Eh, la exposición también es muy importante, ya sea utilizar ganchos, a utilizar anillos, estirar la pupila manualmente, lo que uno prefiera para poder hacer la cirugía cada paso más fácil. La cirugía de catarata es un tipo de cirugía que es muy, muy protocolizada, sabemos cuáles son los pasos exactamente y si uno sale bien, el siguiente tiene más posibilidades de salir mejor y si complicamos uno de los primeros pasos, pues cada paso va a ir. Tenemos una herida que está mal hecha, se va a estar fugando el agua y vamos a tener un colapso de cámara, etcétera. Entonces aquí tenemos saber qué nos vamos a encontrar. Tenemos
cápsulas fibróticas. Por ejemplo, acá no se pudo completar la Rexis, tienen que tener a la mano todo en quirófano. Mis enfermeras ya saben cuando les digo que es un caso complicado, qué tipo de instrumental es el que necesito. Ya completamos la Rexis con unas tijeras intraoculares. Me gusta utilizar, no tengo interés comercial, los instrumentos de MST. Me parecen geniales, me parece que hace uno trampa de lo bueno que son, hace la cirugía mucho más fácil. Entonces, una paciente joven con una catarata blanca, son estas cataratas. A mí me gusta hacer chopping horizontal, pero cuando no tengo buena visibilidad, prefiero hacer un stop and chop. Y bueno, ya hacemos la faco de la forma que ustedes prefieran. Sacamos la catarata y muy importante remover toda la corteza, sobre todo en las cataratas uveíticas. No debe dejar una corteza y preservar la bolsa. Si rompemos la bolsa, es mejor dejar a estos pacientes áfacos, aunque tengamos que poner un lente de 3 piezas bien puesto en pacientes con uveitis, a pensarlo 2 veces. En pacientes con enfermedad de superficie ocular, si no hay información intraocular, tiene más. Cuando la visibilidad no es buena por haze corneal, me gusta utilizar el endoiluminador para verificar que la bolsa esté bien formada, que no haya ningún problema. Limpiamos bien la bolsa con el endoiluminador y ya podemos poner nuestro lente. Estas córneas no sellan bien, hay que suturarlas, son pacientes inmunosuprimidos. Aquí lo hicimos y bueno, termina la cirugía, se maneja con corticoides y vemos que, vean la diferencia, después de la inmunosupresión, esta paciente ya puede empezar a abrir el ojo, ya tiene una piel que parece una piel más normal, ya empiezan a crecer las pestañas, entonces, pues una superficie ocular más húmeda, vemos ahí un menisco lagrimal, entonces, pues lo importante de una buena inmunosupresión, vemos cómo está la pupila bien redonda, la conjuntiva ya desinflamada, entonces, estos pacientes generalmente los dejamos en un promedio de 1 año y medio, inmunosupresión a 2 años. Hay pacientes que es difícil quitarles completamente la inmunosupresión, pero bueno, si no se sienten cómodos manejando estos medicamentos, pues apoyarse a un médico internista, reumatología, etcétera. Aquí tenemos un paciente femenino de 70 años, con una catarata dura. Este paciente, el problema principal es que tenía edema corneal por una enfermedad de Fuchs y una enfermedad de Sjögren secundaria, su artritis reumatoidea. Vemos una superficie ocular muy seca y una vascularización. Insisto, no hay que hacer trasplantes en estos pacientes anteriores, lamelares anteriores o penetrantes. Mejor arreglar el endotelio. Aquí está indicado arreglar el endotelio porque tenía mala función endotelial. Ahí sí soy más libre de indicar un trasplante, pero en pacientes con superficie ocular, si hay que hacer algo en la parte anterior de la córnea, es mejor tratar la superficie y la córnea solita mejora. Entonces aquí lo que hicimos fue una faco disec por parte de nosotros, igualmente con el endoiluminador, ya sea el residente, el asistente, el fellow, a veces uno solo tiene que hacerlo. Puedes utilizar el endoiluminador como tu segundo instrumento. A veces lo uso para hacer chopping. En este caso tengo el lujo de tener fellows y me estaban ayudando. Hacemos una chopping horizontal para no dañar, mantenernos en el centro. No hay buena visibilidad. Siempre hay que estar en el centro, dejando que las piezas vengan a la aguja de la faco. Y aquí por interés de tiempo no voy a presentar todo el video. Todos estos videos están en mis páginas de Instagram. Aquí la doctora Vitrián, glaucomatóloga española excelente, nos ayudó con el tubo. Y ponemos el DISEC, cerramos y bueno, lo mismo hicimos con el otro ojo. Y la paciente la manejamos con una inmunosupresión. Vemos que la córnea empieza a aclarar. De verdad, esta paciente con tratamiento sistémico para su artritis reumatoidea ha tenido un muy buen resultado. El paciente con pénfigo cicatrizal clásico, como esta paciente que en el ojo derecho sí le hicieron un trasplante que por supuesto tiene alto grado de que vaya a haber un rechazo inmunológico, lo hizo. Entonces teníamos una paciente monocular que no se quiso tocar este ojo hasta que la catarata no la dejó ver nada, ya tenía catarata madura. Esta paciente llegaba en silla de ruedas durante el pico de COVID, cuando estábamos más emproblemados con COVID, hicimos esto
Y ahora la paciente llega solita caminando con su visión en un solo ojo. Acá sí la córnea estaba más opaca, pero vemos que el endoiluminador nos ayuda muchísimo en estas pacientes. Esta es una catarata más madura. Hacemos nuestro chopping horizontal. Y aquí es más difícil que en el caso anterior, porque en el caso anterior uno puede elevar las piezas porque sabemos que vamos a hacer un endotelial. Acá no queremos descompensar la córnea. Entonces, pero tampoco queremos romper la cápsula y por eso requiere de más precisión y ser más cuidadosos. Quitamos la catarata, vemos con la fuente de luz que la bolsa esté intacta, igual que el primer caso que enseñé, revisamos, ponemos lente, suturamos. Se fijan cómo el bléfaro no se podía poner aquí, casi no tiene fondo de sacos por la pemfigoide, entonces utilizamos estas suturas de tracción con seda, con una seda de 4 ceros. Y vemos cómo esta paciente con el tiempo la córnea central ha ido aclarando y esta paciente sin lente de contacto escleral tiene una visión ambulatoria, con lente de contacto escleral ve mucho, mucho mejor. Hay veces esta paciente con una eficiencia limbal severa no por enfermedad inflamatoria, pero por una aniridia congénita. En la lámpara de hendidura tenía una pequeña ventana donde se podía ver la catarata que la dejó ya sin poder ambular. Ella trabaja en el hospital y pues decidimos hacer la catarata. Pensé que iba a poder hacerlo con el endoiluminador, pero cuando me doy cuenta, pues no tiene iris, tiene aniridia. Vemos que no puedo hacer la Rexis, no veo bien. Decido hacer en corcholata. Y bueno, en estos casos que a veces lo que se puede es cierro, yo me siento temporal para hacer mi cirugía, cierro la herida temporal y hay que hacer un cambio de planes. A veces uno quita el pano conjuntival para poder ver, pero en este caso no se podía. Entonces, ni modo, hay que estar listos y hay que saber convertir, hay que usar el simulador del doctor Van Lansing para saber convertir estos pacientes de FACO a extracapsulares y hubo que convertir, o sea, sacamos este lente, una catarata, pues no una catarata muy dura, pero una catarata opaca que no dejaba a la paciente ya funcionar. La catarata más la córnea afectada. Ella no quería una queratoprótesis de Boston, que es algo que podía estar indicado en este caso, ni quería un trasplante limbal. Entonces sacamos la catarata. No podemos poner un lente de 3 piezas. No teníamos, hice una encorcholata, no puedo poner 3 piezas. No tengo iris. Entonces, paciente lo dejamos áfaco. Nunca se van a repetir de dejar un paciente áfaco y sí se van a repetir de dejar un lente mal puesto. Siempre podemos venir en una segunda oportunidad. Se cierra. Y esta paciente con lente escleral está como ella dice, con 20 happy. Aquí tengo un video de su testimonio, pero por interés del tiempo ella está viendo 20/70 con un lente escleral. Y bueno, voy a parar aquí por interés del tiempo. En conclusión, creo que lo más importante es el control de la inflamación local y en los casos de inflamación sistémica hay que hacerlo. El epitelio es nuestro mejor amigo, hay que hacer todo lo posible para que el epitelio sane. Y agradecido con toda la gente que trabaja con nosotros y con la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido una excelente presentación. Voy a continuar con el doctor Jaime Martínez, quien es profesor y médico adscrito del Bascom Palmer Eye Institute. Se graduó como médico general por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo su residencia en oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera. Realizó un fellow en investigación en patología corneal y un fellow en córnea y enfermedades de la superficie ocular en el Bascom Palmer. El doctor Jaime es revisor de artículos en revistas como PLOS ONE, Ocular Immunology and Inflammation, American Journal of Ophthalmology Case Report, entre otros. Además, ha participado en ensayos clínicos como el SET Study y ha publicado más de 25 artículos, trabajos entre artículos, reportes de casos, capítulos de libros. Actualmente trabaja sobre el uso de la terapia fotodinámica para las queratitis infecciosas. Doctor Jaime Martínez, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Es su plataforma. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No encuentro lugar para
compartir, no sé por qué. ¿Sería que ver el tipo de link que tengo o...? Debe estarte apareciendo abajo, Jaime, donde dice Ah, ya Participants. lo encontré. Ujú. Ya. Ah, wow. Es que, ya, listo, perdón. Tengo quit and reopen. Ya, perdón. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí. sí, se ve claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues todo un honor estar aquí presentando a uno de mis colegas de México, y gracias por la presentación. Bueno, yo voy acerca de terapias, ¿no? Alternativas como de ojo seco, no tengo asuntos financieros de interés. Y bueno, sabemos que el ojo seco es de día a día, o sea, pacientes, diario vemos ojos secos, sea el área en que nos dedicamos de la especialidad de oftalmología. Como ves, este estudio en la Ciudad de México, el 57% de los pacientes, tiene ojo seco, en un artículo publicado en 2016, y varía dependiendo del estudio. Y pues muchas veces o sea, tenemos bastantes alternativas, como la Restasis, Cidras, suero compresas, digo, tenemos una infinidad de cosas y que a veces, muchas veces los pacientes, pues, desesperados, ¿no? De buscar más alternativas que esto, ¿no? Y viene el paciente y, pues, ¿qué más, doctor? No funcionó, ¿verdad? Esto sabemos que es porque es una enfermedad multifactorial, o sea, en la cual es difícil, este, encontrar realmente el tratamiento adecuado para, dependiendo del paciente, ¿no? Entonces, pues siempre tenemos que tener algún plan B y pues es lo que buscan los pacientes, ¿no? Eh, eh, y pues desgraciadamente no hay, o sea, si hay mucho, en el ojo seco, en lo que es lo cuantitativo, no hay, o sea, sí hay, ya cada vez hay más testing, ¿no? Para saber lo cuantitativo, como el Schirmer, como la osmolaridad, ¿verdad? Como el grading de Ox, el puntilleo corneal, etcétera, ¿no? Bueno, pero en pacientes, por ejemplo, sabemos que tiene una lágrima, que no producen lágrima, ¿no? Por Schirmer, tenemos varias opciones. Tenemos la estimulación nasal, que es una alternativa, la mejoría de los nervios corneales, como podemos ver, y como último recurso, podemos hacer lo que es el implante de células salivales, las glándulas salivales. La estimulación nasal, sabemos que hay un reflejo ahí, nasolagrimal, el cual puede haber una estimulación de lágrima. Prototipo que no, se utilizó ya hace tiempo, salió del mercado, bastante incómodo con la estimulación nasal, de ambos fosas nasales, bastante incómodo. Ahorita lo que está, no hay muchos en el mercado para la estimulación nasolagrimal. Tenemos de iTears, en el cual hay pocos estudios en el cual podemos ver ahí, estamos colocando la estimulación nasolagrima en este paciente, al mismo tiempo hacemos un Schirmer, a ver cuál hay un aumento de la producción de la lágrima, son aproximadamente 20 segundos, es un poquito incómodo si el paciente le molesta dependiendo la fuerza que le presionen sobre la piel. Y bueno, ese estudio se mostró que hay un aumento de la lágrima, son 2 veces al día, 20 segundos, y hay un aumento de la comparación de la base y los síntomas, una mejoría. Yo tengo algunos casos, sí me ha ayudado, pero sí bastante incómodos pacientes. Digo, ¿qué paciente va a querer estar, no sé, no, generalmente es en su casa, ¿no? Pero hacer este tipo de tratamientos, ¿no? Pero bueno, es algo alternativo, ¿no? A cosas que ya no tenemos otras opciones, ¿no? El paciente ya le pusiste tapones lagrimales, ya le pusiste, ya está con todas las lágrimas del mercado. Pues siempre es bueno encontrar algunas alternativas para estos pacientes y los pacientes contentos que uno está, vamos, buscando otras alternativas y a lo mejor no va a funcionar y vamos al siguiente paso, ¿no? El,
La vareniclina, que es la estimulación lasolagrimal, es recientemente probado por la FDA, en el cual en los receptores de acetilcolina hay un reflejo ahí también igual nasolagrimal. Ese es el estudio que se hizo de seguridad vamos, de dosis para el tratamiento de deficiencia acuosa. Esto se coloca no como no como un spray de esos de alergia, como los de esteroides, así de alergia nasal. Se coloca sobre las paredes de la nariz. Los pacientes se quejan de estornudo. Hay pacientes que estornudan y digo, doctor, estoy estornudando como varias veces, pero bueno, eso es no en todos los pacientes, ¿no? Y buscando ahí en la búsqueda en internet, siempre uno se encuentra cosas alternativas y interesante youtuber ahí que algo de económico, digo, una estimulación ahí con el cepillo eléctrico y que promete que va a ser un estudio científico, pero pues a ver si es cierto, ¿no? Esas son alternativas, ¿no? Otra opción, como ya comentado, la mejoría de los nervios. Sabemos que los nervios también influyen en la producción de lágrima. Si ya tenemos una afectación corneal, pues por supuesto no va a haber un reflejo lagrimal y va a haber una superficie ocular muy mala, ¿no? La memoria amniótica es una opción también. Se ha demostrado que las membranas amnióticas aumentan la densidad de los nervios. Como pueden ver en este estudio aquí de la doctora Morkin, el colega, que hay un aumento en la confocal, mostró el aumento de la densidad de los nervios, perdón, en un estudio con pre y post tratamiento de membrana amniótica, ¿no? Y bueno, pues sabemos que todos esos casos puede llevar de un ojo seco severo crónico, puede llevar a una córnea neurotrófica, que a veces pasa desapercibida. Y pues ya una vez que hacemos todos los tratamientos de lágrimas, dependiendo del estadio, hay casos de que todo el tratamiento tópico no hay una respuesta, incluyendo la ceregermina, que es otra opción, un medicamento muy caro en Estados Unidos, es ceregermina, en el cual es para los casos de queratitis neurotrófica. Algo alternativo, como he estado hablando, algo alternativo, vamos a estar la neuritización corneal, que se ha escuchado bastante en los últimos años. Esto es prácticamente una transposición de los nervios, ya sea del otro ojo, bueno, del otro ojo más bien sería el frontal, del lado contrario, con un nervio sintético, o de algún otro nervio del cuerpo. Podemos ver este paciente que le hicimos ahí estamos colocando los nervios subconjuntivales, alrededor de la córnea. Este es un uso de nervio sintético, en el cual estamos transportando del supraorbital hacia el otro ojo. Ese es un paciente muy interesante. Este paciente ya está desarrollando un adelgazamiento central ya por una córnea neurotrófica crónica. Ya se le había hecho con membrana amniótica, ya se le había colocado todo el tratamiento tópico. Lo único que lo contenía córnea a no desepitelizarse es una tarsorrafia del 60%. Y una vez que se abría la tarsorrafia, prácticamente había un defecto epitelial. Pues esta paciente ya no tenía alguna otra alternativa, ya se había usado la ceregermina, eso era autólogo, membrana amniótica, lente de contacto, incluso la tarsorrafia, que era la única alternativa. Pero en realidad este paciente pues terminó produciendo un haze corneal muy severo, un adelgazamiento y por supuesto tiene una catarata, por lo cual se le hizo una neuritización corneal, en el cual una vez 2-3 meses después de la tarsorrafia se abre la tarsorrafia y no hubo un defecto epitelial. Eso es un gran avance en estos tipos de pacientes severos de neuritización neurotrófica. Ya no hubo un defecto epitelial, por lo cual esperamos aproximadamente 9-10 meses para hacer un trasplante corneal, en el cual podemos ver, tuvimos que hacer una triple y una tarsorrafia, por supuesto, al mismo tiempo, catarata, trasplante corneal,
y con unos muy buenos resultados, dado que le dimos sus tiempos para que estos nervios regeneraran la sensibilidad con Cochet-Bonnet. Lo comprobamos, por supuesto, antes de hacer una cirugía de trasplante, ya que es muy delicado estos pacientes hacer un trasplante corneal, como dijo el doctor Amezcua, que él me lo enseñó. No hay que hacer un trasplante, no hay que acudir a hacer un trasplante corneal antes de cuidar la superficie ocular. Una alternativa son las glándulas salivales, es el trasplante de las glándulas salivales. Este trasplante de glándulas salivales ya tiene bastantes años que se ha publicado, en el cual hay varios tipos de trasplantes de glándulas salivales. De las últimas publicaciones y de la técnica que aprendí en el fellow, como podemos ver, es similar a la obtención del tejido de la mucosa, ya sea del labio inferior o superior. A diferencia de solo el injerto de la mucosa, es que retiramos más profundo del labio inferior o superior, de unos 20 por 6 milímetros, casi llegar al músculo. Y una vez que tenemos nuestro tejido, colocamos en la parte superior del ojo, ahí estamos colocando a 6 milímetros de limbo, ya que esos pacientes probablemente van a requerir un lente escleral, entonces no hay que colocarlo muy a 6 milímetros, muy cercano del limbo. Estamos haciendo nuestra bolsita ahí de subconjuntival, disecando la tenon, y esto para preparar colocar el tejido. Es muy importante que el tejido que obtengamos tenga bastantes. Ahí están las glándulas salivales, como pueden ver. Ahí están como amarillas, como circulitos. Podemos ver que sean bastantes, más de 8 a 10 glándulas, para tener una buena producción de lágrima posterior, ¿no? Otro tip es muy importante, que vemos ahí la mucosa, lo rosita arriba. Eso hay que suturarlo bien con la conjuntiva para que haya una buena adherencia y buena distribución de flujo sanguíneo para, para que el injerto tenga una mejor sobrevida, ¿no? Como pueden ver, es una semana después de la cirugía, el trasplante está sanando. Y estos 2 meses podemos ver ya hay una mejor lágrima, un trasplante bastante sano, con muy buen color. Eso es muy importante, y que se adhiere perfecto a la conjuntiva ocular, ¿no? Esto es una alternativa en pacientes que tienen boca seca. Hay que ver bien si realmente tienen una buena producción en las glándulas salivales. Como podemos ver, ahí estamos colocando fluoresceína, lo que es en el labio inferior. Podemos ver una buena tinción, podemos ver salida de fluido, ¿no? Esta es una foto del doctor Basu, como pueden ver a su derecha. Es una producción de lágrima en las glándulas salivales, ya colocada posteriormente, ya colocada en el postoperatorio, en el ojo, ¿no? Ese es un OCT que tomé durante mi fellow. Podemos ver ahí, tomé un OCT de esta mucosa de la glándula salival. Como puedes ver, es bastante similar a un libro de texto de histopatología de las glándulas salivales, de la mucosa, vamos así, de las glándulas salivales. Hay diferentes tipos de glándulas salivales. Eso es muy importante entender, es que están las mayores y las menores. Las mayores tienen un poquito más de complicaciones, ya que son difícil acceso. Como podemos ver, las parótidas, sublingual, submandibular, son más complejas de obtener, la cual sí se han descrito para injerto ocular. Pero lo que usamos son las glándulas menores, que son más viscosos y tienen más factores, tienen buenos factores de crecimiento, y son más viscosos que las glándulas salivales, lagrimales. Ese es el artículo que publicó el doctor Basu junto con el doctor Amezcua. Excelente artículo en el cual demuestra una mejoría de la visión. Como decía el doctor en su presentación, es entre mejor lágrima, una mejor visión y el epitelio más contento, ¿no?
Entonces, una mejoría en la tinción y sin efectos secundarios, como podemos ver en esta imagen antes y después de un trasplante de células salivales. Este es un ejemplo de una glándula salival bien sana. Y podemos ver ese nuestro paciente que tenía un ojo seco severo. Y bueno, como conclusión, es importante ver esos detalles en ojo seco en cuanto a los síntomas y los testing que tenemos, ver cómo podemos guiar nuestro tratamiento para mejorar los síntomas de estos pacientes. No olvidar de la neuropatía, queratopatía neurotrófica, ya que esto puede ocasionar muchos efectos adversos a largo plazo y hay que atenderlos a tiempo. Y como último recurso, las glándulas salivales y bueno, también los esclerales, que no lo mencioné, que también va dentro de los ojos secos severos. Muchas gracias, mis mentores, y gracias por invitarme a dar esta charla. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime, doctor Guillermo. Tengo unas preguntas acerca del manejo de la superficie ocular y el dolor neuropático en cuestión a este síntoma que prácticamente es un gran porcentaje de los pacientes que pueden llegar a nuestra consulta. Su manejo lo hace a través de esteroides de superficie y después lo puede complementar con algún ahorrador de esteroide como la ciclosporina, o la ciclosporina la deja solamente para ciertos casos. El, el, o sea, el dolor neurotrófico, bueno, dependiendo, por ejemplo, si es un dolor neurotrófico, vamos por ojo seco, Neuropático. neuropático. Pues el dolor neuropático a veces el tratamiento cuando no responde vamos, al lubricante o lo que son los esteroides, ese es el problema, porque ya es un tratamiento que se requiere, vamos, sistémico, porque hay los nervios, vamos, no están respondiendo de una manera, vamos, al dolor, ¿no? Entonces, es ese tipo neuropático y es algo diferente que sería tratamiento con gabapentina, con lírica o con factores neurotróficos para la estimulación nerviosa, que la doctora Galor, vamos, es su área de expertise. Pero si es un dolor, vamos, por ojo seco que, vamos, no es un neuropático en cuanto al dolor, eso sí yo lo que hago de cajón es empezar, si no hay una mejoría de tópica con tratamiento de lágrima, es una alternativa con esteroide. Y si hay una respuesta al asteroide, yo lo que hago es, vamos, hacer la transición de un ahorrador, por ejemplo, como la ciclosporina o el Saedra. No sé, doctora Amezcua. Pues no, muy parecido. O sea, el dolor neuropático son aquellos pacientes que vienen a la consulta que uno les hace un examen detallado y tienen una superficie relativamente o muy sana o casi perfecta. Tienen a lo mejor una pequeña disfunción de glándula de meiomio. Pero es muy común que vengan cargando una bolsa de gotas de todo. Han visitado muchos médicos porque es muy molesto, ¿no? Entonces son pacientes bien difíciles de tratar. Acá tenemos suerte de tener a la doctora Galor, como lo comentó el doctor Martínez, donde se le da un tratamiento integral de medicina del dolor. De hecho, es un anestesiólogo con su especialidad en manejo de cefalea y de dolor facial, y por medio de medicamentos, ya sea como la gabapentina o inclusive inhibidores de serotonina, antidepresivos, etcétera, bloqueos de ciertos nervios, se manejan esos pacientes. Pero pues primero que todo hay que descartar que no sea un problema pues, de ojo seco de verdad, ¿no? Muchos de estos pacientes con dolor neuropático pues, son tratados por mucho tiempo como si fuera ojo seco y no siempre tienen ojo seco.
Y una alternativa es darles gotas de anestesia y se les quita el dolor. Entonces, eso es algo que nos indica un dolor neuropático, ¿no? No. Ujú. O sea, no, al revés, o sea, se le da gotas de anestesia diagnósticas para ver que no sea un problema de superficie, o sea, si es un problema, Correcto. Si es un problema de la superficie ocular, estos pacientes tienen algo de mejoría, pero muchas veces uno los duerme con anestesia, lidocaína y siguen No se les teniendo, duele, claro. siguen teniendo el dolor y refiriendo, muchas veces es más un ojo que el otro. Son pacientes difíciles y hay que tener mucho tiempo en la silla con ellos, en el consultorio, explicar bien, no es fácil. El tiempo o el periodo que utiliza el esteroide de superficie, lo tiene marcado como en base a algún periodo en específico. Voy de acuerdo en cuestión de que tenemos a pacientes con esta patología de ojo seco y sabemos que pues ahí están interfiriendo las interleucina 2, los linfocitos de las células T, y si sabemos que pues esta parte inflamatoria está interviniéndose y un ahorrador de esteroide y la vida media del linfocito T es de 90 días. Durante esos 90 días es dejar el esteroide en una dosis tabulada o dejarlo como para irlo como hacer como en dosis reducción o un destetamiento y luego ir pasando a una ciclosporina. Pues mira, yo soy muy fan de los esteroides, esteroides de poca potencia, de poca penetración. Si el paciente está teniendo vas a controlar la inflamación. Si es un paciente que tiene enfermedad inflamatoria de la superficie ocular como un Sjögren's o como un ojo moderado, seco moderado por artritis reumatoidea, etcétera, los esteroides te van a dar, el paciente lo va a sentir muy rápido, va a mejorar. Si el paciente no tiene una subida de presión, si no es esteroide respondiente, yo no tengo ningún problema en seguirlos. Les hablo de los factores de riesgo. No los uso más de 2 veces al día, y los mantengo por bastante tiempo. El problema de la ciclosporina, del Liftegraf y todos esos es que son muy caros y no siempre el paciente los puede absorber. Si tengo acceso a ciclosporina, así después de 3, 4 meses puede uno empezarlos y manteniendo el esteroide porque y luego ya que se acostumbran a la ciclosporina y que empieza a actuar, recordemos que la ciclosporina tarda tiempo, igual otros moduladores de la superficie no van a ser inmediatos como los corticoides. Entonces, es como lo hago. Igual Eh, también. ajá. Ahí, Sí, los esteroides, digo, y mientras el paciente, o sea, si es un paciente, si es un paciente raro, un paciente con ojo seco pediátrico adolescente, entonces ahí sí tiene que tener cuidado con la formación de catarata, pero en los pacientes adultos, sobre todo si ya son pacientes, de mayores de 60, que ya son pseudofacos y no son esteroides respondientes, no tengo ningún problema en dejarlos con una dosis baja de corticoides 1 o 2 veces al día por bastante tiempo y les ayuda mucho a controlar la inflamación. Aquí están preguntando sobre el uso de IPL. No sé, el doctor Martínez, si tenga más experiencia que yo en esto. Yo me he separado un poco del manejo del ojo seco en el servicio de superficie ocular. Lo hace ahora más en Miami la doctora Stephanie Franco, una optómetra que tenemos dedicada para pacientes de ojo seco. Pero el IPL, la luz pulsada, en mi opinión, funciona muy bien en los pacientes con una rosácea clásica. Con una disfunción de meibomio por la rosácea. En todo lo demás no me ha ido tan bien. No soy experto en el tema, no lo he estudiado a fondo, pero sí he visto casos, muchos casos de éxito en pacientes con rosácea clásica con la luz pulsada. Creo que, Jaime, somos más fan de la terapia mecánica de las glándulas de meibomio, como nos enseñó el doctor Víctor Pérez. Es como si ir al dentista.
O sea, hay que tener, aunque nos lavamos los dientes todos los días, o debemos lavarnos todos los días, hay que ir a que el dentista mecánicamente quite todo. Igual acá, tenemos una infinidad de pacientes que vienen a su expresión de glándulas de meibomio porque sienten el alivio y quieren cada 3, 4 meses tener el tratamiento, ¿no? Ya sea mecánico o con los nuevos aparatos que hay, ¿no? Sí, el EP Flow o con los Q-tips, con mucho anestesia. Incluso a veces los pacientes vienen con sus compresitos calientes. No sé si ya llegamos los calentamos y ahí se los ponen, ¿no? Como un spa, ¿no? Entonces eso les ayuda bastante, la compresión me ha ayudado mucho. Pero el IPL no, nosotros no tengo mucha experiencia en eso igual. Y con el uso de omega 3 o de macrólidos o tetraciclinas vía oral, Tomás, para inhibir toda esa parte inflamatoria por las metaloproteinasas. Esos a mí sí me ayuda bastante, pero los pacientes a veces, o sea, sí tienen sus efectos secundarios, la doxiciclina sí ha tenido sus efectos secundarios, ¿no? Entonces a largo plazo sí es con mucho cuidado el sol, y estamos en Florida, entonces es con mucha cautela. A veces los pacientes ya son mayores, tienen irritaciones estomacales o incluso, ¿no? Tienen riesgos a tener infecciones, ¿no? De tanto antibiótico, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí me ha ayudado bastante en pacientes, una vez que uno responde con ese tratamiento en pacientes con blefaritis severas, ayuda bastante y los hago en ciclos, de un descanso de una semana, de 3 semanas y descansa, no sé, un mes o 3 semanas y ver que la respuesta. Y si continúa mejoría. O hay incluso gotas, no sé, experiencia en gotas. Yo sí he tenido varios pacientes que no toleran sistémico y tenemos la fortuna de de doxiciclina, tenemos en gotas, por nuestra farmacia. Sí, yo soy muy fan. Aquí en Florida es bien difícil usar la doxiciclina, como dijo el doctor Martínez, por el sol. Estos pacientes tienen hipersensibilidad al sol. Entonces, es difícil. Funciona bien en los pacientes con rosácea o disfunción glandular, blefaritis por disfunción de meibomitis crónica. La acitromicina, a dosis de 500 a 1 gramo a la semana en ciclos, funciona excelente. Eso ha sido publicado por varias, el doctor Benny Yen, el doctor Todd Margolis, tienen buenos papers de eso, y mucho más tolerado. Solo hay que recordarles, por lo menos acá, por los riesgos legales, hay un warning de la FDA para pacientes con arritmia, con el uso de acitromicina. Entonces, solo se revisa la historia clínica del paciente, pero yo receto mucho más acitromicina una vez a la semana. Luego es más fácil de usarla porque es una vez semanal. No sé si sea más fácil porque a veces les olvida, como es una vez a la semana. Les digo que pongan una alarma en su teléfono una vez a la semana y la utilicen, ciclos de 2 meses, y muy bien tolerado, sobre todo en pacientes femeninas que no las puedes tener con toxicilina crónica porque muy común que hablan con problemas de vaginitis, etcétera, por tanto uso de antibióticos. Exacto. O tópica, Y con res- citromicina, pero ese es muy cara y difícil de que el seguro las pague, la citromicina. Ya. Perdón. Aquí hay, a ver. Yo uso insulina tópica, no, me pasé un... Ya nos metimos a temas más profundos con la cantamea. Sí, no, eso es tema muy importante. Siempre es muy importante en pacientes que tuvieron infecciones corneales, o sea, cualquiera, y uso de antibióticos, sea por acantamoeba, clorexidina, PHME, termina con una queratitis neurotrófica bastante importante. Y a veces uno dice, bueno, no sana, ¿verdad? Pero en realidad ya no hay infección, pero la córnea está súper neurotrófica que no está sanando, no más que la infección. Entonces, eso es muy importante el saber cuándo ya es una neurotrófica más que una infección. Esa es la clave para empezar tratamiento bastante agresivo, ¿no?
de disminuir la clorhexidina PHMB, que son bastante tóxicas, y tratamiento ya sea, tarsorrafias temporales y yo soy muy agresivo en cuanto los pacientes que tienen una infección severa por acantamueva, después de un tratamiento que duran bastantes meses, estos efectos epiteliales, encerrarlos es bien complicado. O pseudomonas también son bien complicados. O ser autólogo y todo eso empiezo a tratamiento muy tempranamente en cuanto lo detecto. Igual también preguntan sobre el uso de la insulina tópica en diversas queratitis. Si hay alguna experiencia. Nosotros lo tenemos el lujo de que nos la preparan aquí en nuestra farmacia, en el hospital. Es muy económica. Uso insulina regular, 10 unidades por cada mililitro. Y pues, o sea, sí funciona, sobre todo en pacientes con defectos epiteliales persistentes, neurotróficas. No es magia, pero sí funciona. A mí me gustaría hacer un estudio prospectivo, compararla con el Oxervate, que es un factor neurotrófico carísimo, carísimo. El tratamiento cuesta acá $75,000. Es imposible para muchos pacientes, imposible para la gran mayoría del mundo. Entonces, yo les digo que deberíamos hacer un estudio como el CAT trial de Avastin versus Lucentis, que demostró que eran muy parejos. Me imagino que eso va a demostrar el estudio, pero bueno, hay que hacerlo. Un multicéntrico, Guillermo, ya listo. Ajá. Sí, sería, o sea, el problema es quién va a pagar por el Oxervate. Tiene que ser el NIH, o sea, no, nadie lo más y es un estudio que le va a ahorrar dinero al gobierno, porque ahora hasta los optometristas recetan Oxervate o sea, lo recetan como si fueran lágrimas artificiales. De verdad es un problema para mí de salud pública, porque es demasiado dinero que se gasta innecesariamente. Claro. Y lo quieren, lo están intentando recetar o lo están recetando para estadios 1. Exacto, sí, O porque sea, la compañía es muy inteligente. Las pláticas que he escuchado son por un estadio 1, digo, es bastante caro para un estadio 1. Pero invitan a buenos restaurantes. Eso sí, eso sí. De verdad es un tema a mí que sí me pone mal humor, porque se gasta mucho dinero en patologías innecesarias. O sea, bueno, no, eso es otro tema, otro journal. Igual preguntan sobre el uso del omega 3 para, igual una alternativa para la herramienta del tratamiento para el ojo seco. O sea, yo he tomado vía sistémica o en gotas. Tomado vía oral, vía sistémica. Híjole, pues no sé, yo he tenido pacientes, yo he tenido pacientes de que se las receto yo y no les ayudan. Y tengo otros pacientes que ellos se las recetan solos y les ayuda. Entonces, es bastante controversial. Así como los estudios que se han publicado ha sido controversial. Digo, hay muy buenos es una pregunta buena porque hay muy buenos estudios para las dos. O sea, hay un estudio prospectivo randomizado, doble ciego, en el New England Journal of Medicine, creo que se llama el Dream Study. El Dream Study, sí. El Dream Study, el problema que tengo con el Dream Study es que utilizaron, el control fue aceite de oliva. Ajá. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor ahí tenía un poquito de omega 3, ¿sabes? Y mostró que no había tanto beneficio, no había beneficio. ¿Sabes? O sea, no sé, hay mucho. Mira, tiene muchos beneficios cardiovasculares, probados, no les va a hacer daño. Prefiero que se tomen eso a que se tomen otras cosas. Así que no tengo problema si el paciente lo quiere utilizar, sí. Y si el paciente dice, me siento perfecto con omega, pues, está perfecto. O sea. Ese es un buen comentario. Los pacientes diabéticos, ya que en México tenemos
pacientes con enfermedad diabética bien avanzada, estos pacientes que tienen epiteliopatías sobre todo pacientes diabéticos que les hicieron PRP, fotocoagulación, panfotocoagulación, o sea, es muy común ver y los catalogan como ojo seco, pero son úlceras neurotróficas estadio 1, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con aquí el doctor Álvarez Félix. Excelente comentario. Estamos llegando prácticamente al término de la charla. Ha sido una gran charla, han sido bastante enriquecedora las dos pláticas. Nuevamente les agradecemos mucho. Y Van, si quisieras agregar algo. Pues nada más, muchas gracias a ambos y muy orgullosos de que sean mexicanos poniendo el nombre El Alto allá en el país vecino. Así es que estamos a sus órdenes y lo que siempre podamos hacer por ustedes, sé que cuentan con nosotros, ¿no? Gracias. Gracias. Saludo a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.